Buenos días, jóvenes estudiantes. Reciban un cordial saludo con la voluntad del Señor Todopoderoso. Vamos a iniciar nuestro proceso académico, pero antes, como siempre lo hacemos, es importante, muchachos, hacer una reflexión de ciertos valores de mucha importancia. Estamos trabajando con el valor del amor. Y le traje esta que reza así: amar es preocuparme por el otro. En la medida en que yo me preocupo por el otro, un abrazo, una voz de aliento, eso es amor. Los invito, mis muchachos, a que realmente se comparta este gran valor. Con esta introducción iniciamos la temática que vamos a desarrollar en la guía número 8. El reportaje, literatura del boom latinoamericano y literatura latinoamericana contemporánea. Iniciamos con el reportaje. Hablar de reportaje es hablar de un género periodístico, de un carácter muy profundo, que se expone en forma detallada y documentada de un suceso, una problemática o una situación muy determinada de interés público, que divulga indiscutiblemente un acontecimiento de la actualidad. Ese es el reportaje. Observemos las clases de reportaje. El reportaje de tipo explicativo. Este profundiza en hechos trascendentales de la opinión pública. Desarrolla un hecho noticioso, incluyendo las declaraciones de personas, descripciones de ambientes, bajo dos perspectivas: una descriptiva y la otra objetiva. Descriptiva porque detalla paso a paso, y objetiva porque es precisa, es real, es muy concreta. Miremos este ejemplo. Un día de marzo, en la ciudad de Querétaro, un grupo de adolescentes llamados emo fueron atacados casi hasta el linchamiento. Luego, en un país como Chile y Colombia, hubo ataques similares. Cuando dice ahí países como Chile y Colombia, ese es un aspecto, jóvenes, de carácter trascendental. Existe otro reportaje importantísimo. Este es de carácter descriptivo. Este reportaje descriptivo tiene como función primordial, trascendental, retratar la situación como si se refiriera a una pintura. Recuerde que una pintura se detalla paso a paso. Describe los hechos de manera minuciosa, muy detallada. Esto enriquece la situación que se presenta. Ese es un reportaje de carácter descriptivo. Y encontramos un reportaje de carácter investigativo. Este reportaje requiere la labor casi detectivesca por parte del periodista para captar detalles que complementen lo desconocido sobre un hecho particular. Entonces aquí el reportero se convierte como un detective para llegar a fondo y encontrar los elementos suficientes para hacer un reportaje de esta naturaleza. Hay un reportaje interesante, y este reportaje tiene que ver con el ser humano, fundamentalmente con algo que influye también en la colectividad, y se llama reportaje de interés humano, que es aquel que está centrado realmente en una persona o en una colectividad, dando relevancia a su vida o a un aspecto de ella. Ese es el reportaje de interés humano. Encontramos un reportaje de carácter científico. Este se destaca fundamentalmente por los avances y descubrimientos de la ciencia, pero de los más recientes. Lo más reciente, donde está la ciencia, ahí está el reportaje. Entonces sería un reportaje de tipo científico. Este es un reportaje autobiográfico, la persona, biográfico, la vida. Entonces el reportero aquí es el personaje principal del reporte. Trata sobre la vida del propio reportero. En ese sentido, entonces se hace un reportaje de tipo autobiográfico. Y este es un reportaje narrativo.
es muy similar a la crónica. Recuerden que hablamos de la crónica, que tiene que ver con un proceso cronológico, que es por fechas. En este también se narran eventos, pero en forma secuencial y temporal. Este tipo de reportaje describe el suceso como si se tratara de una historia. Como se trata de una historia y se da de esa forma, recibe entonces el nombre de reportaje de tipo narrativo. Observemos ahora la estructura de reportaje. Cada vez que usted escuche el concepto de estructura, está escuchando el soporte, cómo está conformado, cómo está constituido. Bien, el reportaje está constituido por estos elementos que son de mucha importancia. El planteamiento. En esta parte se presenta el tema de reportaje. Es el que introduce detalladamente sobre lo que se va a tratar. Después aparece el nudo, que es la parte del desarrollo del reportaje y se considera como la parte principal y la más extensa. En ella se muestra a profundidad el tema reportaje, lo que indica entonces que en el nudo está toda la esencia de la información que usted va a suministrar. Y están las conclusiones. Esta corresponde a la parte final del reportaje. Se tiene en cuenta el reportero en el género que permite al periodista hacer reflexiones, emitir un juicio en relación con el tema desarrollado en el texto. Es probable, jóvenes, que la conclusión muestre el punto de vista de este reportero o simplemente lo deje a la interpretación del público. Ahí estamos los aspectos trascendentales en la conclusión. Y para que el reportaje tenga mayor fuerza, aparecen los apoyos. Se refiere a todos los materiales o recursos que sirven como acompañantes para el reportaje. Por lo general se hace necesario apoyar el texto con recursos visuales, entrevistas, fotos, ediciones, cuentas y comentarios. ¿Cómo hacer un reportaje? Identifico el tema, una lista de ideas, se ordenan las ideas y se va a la investigación sobre el tema de lo que se quiere hablar. Ten en cuenta el estilo del escritor, redactar el primer borrador, revisar y corregir, y por último, la redacción y la publicación final. Esos son los elementos trascendentales del reportaje. Ahora vamos a ubicarnos en el mundo interesante de la historia de Latinoamérica con respecto a la literatura. Y nos referimos exactamente al boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue un fenómeno editorial y literario que surgió entre los años 1960 y 1970, cuando un trabajo de grupos de cuentistas, escritores latinoamericanos relativamente jóvenes fueron ampliamente distribuidos en todo el mundo. Los autores más representativos del boom, recordamos, Gabriel García Márquez, por nuestro país, Colombia, Mario Vargas Llosa, del Perú, Julio Cortázar, de Argentina, y Carlos Fuentes, de México. Fueron grandes escritores del boom latinoamericano. En el panorama histórico y cultural, observamos lo siguiente. Por algunas consecuencias sociales y políticas de la vida hispanoamericana, dos acontecimientos importantes se dieron y se tuvieron en cuenta: la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Cubana. Es necesario destacar que más que la Segunda Guerra Mundial en sí, todos aquellos hechos aterradores, sangrientos, dejaron una secuencia en la sociedad que trascendió hasta nuestro continente e incidió en el desarrollo de sus ideas y de su literatura a corto y largo plazo. Ahí encontramos entonces la división radical del mundo en las dos corrientes ideológicas, capitalista y comunista.
Como consecuencia de lo anterior, de estas dos corrientes ideológicas, se dieron los tenebrosos años de la denominada Guerra Fría entre las dos grandes potencias del mundo, la Unión Soviética y los Estados Unidos. En el panorama literario, los escritores del boom quisieron ser herederos de los legados de grandes autores europeos. Algunos de los principales que retomaron los escritores latinoamericanos con respecto a la narrativa fueron la técnica del monólogo interior. ¿En qué consiste? En reproducir el pensamiento libre del personaje tal como sucede en la realidad, asociado desordenadamente las ideas, recuerdos, emociones. Pueden ser incoherentes y salta de un asunto a otro sin consistencia ni nexo lógico. De allí su nombre, técnica de monólogo interior. Las perspectivas múltiples. Aquí la narración puede ser asumida por diferentes narradores que presentan su punto de vista sobre lo que está ocurriendo. De allí la denominación perspectiva múltiple. Y los experimentos con el tiempo. Los hechos no se presentan en orden cronológico, sino que los personajes pueden saltar del presente al pasado cuando recuerdan, o al futuro cuando imaginan, y luego regresan de nuevo al presente. Temas importantes que se dedicaron estos grandes escritores, y el fundamental, el realismo mágico. Puede considerarse un movimiento literario particular latinoamericano, cuyos orígenes se relacionan con la propia identidad del continente. Lo real y maravilloso tiene sus raíces en las culturas de ciertas zonas de América Latina, raíces indígenas y africanas. Resalta los elementos extraordinarios de nuestra cultura, haciendo natural lo que en otras culturas sería mágico, sobrenatural o inverosímil. Y está otro tema, la historia de América Latina. De manera persistente y con un afán de conocer nuestros orígenes y las posibilidades para el futuro, la narrativa del boom busca los hechos fundamentales de nuestra historia, nuestra raza. Y por último tenemos la vida de ciudad urbana. Este tema es una expresión interesante de ese hombre latinoamericano, en parte campesino, en parte urbano, que ve en la ciudad un nuevo espacio para sobrevivir. Son los temas fundamentales. Los géneros se dieron especialmente en el género narrativo, que es el trascendental, el cuento, la novela y el ensayo. Los precursores, estos escritores que forjaron la nueva narrativa latinoamericana, y ahí encontraron aspectos interesantes con el realismo mágico, el cuento fantástico, el cuento metafísico, ese cuento que va mucho más allá de los aspectos netamente reales, o sea, físicos, y crítica de la realidad social. Ahí encontramos por Cuba a Leo Carpentier, Guatemala, Miguel Ángel Asturias, Argentina, Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, México, Juan Rulfo, Juan José Orreola, Uruguay, Juan Carlos, y Venezuela, Arturo Solano. En el panorama ya del género literario más destacado, por decir algo, en la narrativa corta, por aquí en la narrativa corta, en la novela y el cuento, destacamos Argentina, Julio Cortázar, Brasil, Jorge Amado, Chile, José Donoso, Colombia, Gabriel García Márquez, Cuba, José de Serma, y México, Carlos Fuentes. Es el proceso histórico del boom latinoamericano. Ahora nos ubicamos en la literatura latinoamericana contemporánea. Más que toda una situación y no un movimiento, pues parece que ha venido para quedarse en la vida de los escritores, para el futuro. Y si hay algo que caracteriza a la literatura contemporánea latinoamericana, es que remota a una vieja pregunta que ha sido dejada atrás, y es la siguiente:
cómo se debe contar una historia. Una pregunta interesante. Entonces parte ahí que es la literatura hispanoamericana contemporánea. Se considera dentro de esta toda literatura de los pueblos de habla hispana de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, escrita en lengua española, sobre todo publicada desde los años posteriores a la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. Características trascendentales en la literatura contemporánea. La literatura se interesa en los sentimientos y su manera de ver el mundo. Pretende comprender el aislamiento que experimenta el hombre. La ausencia de un narrador omnisciente. Alteración en los tiempos cronológicos. Búsqueda y afirmación de la identidad americana. El interés por los problemas sociales, políticos y económicos. Los autores latinoamericanos comienzan a tratar temas universales. El punto de vista del narrador es múltiple. Los novelistas acuden a la imaginación para inventar lugares y personajes. Géneros. Se destacaron géneros trascendentales: la poesía, la novela, el teatro y el ensayo. Los temas en esta época de la literatura: las preocupaciones cotidianas, la búsqueda de la identidad latinoamericana, la conciencia social, la ironía y la crudeza, la indagación del pasado. Autores importantísimos que se destacaron: Julio Cortázar, Pablo Neruda, José Emilio Pacheco, Octavio Paz, fueron los grandes escritores de la literatura contemporánea. Teniendo en cuenta toda esta fundamentación teórica del reportaje, el boom latinoamericano y literatura contemporánea, usted va a realizar la actividad de la guía número 8, que se debe entregar el 25. ¿Qué va a hacer? En la actividad de indicador del saber, va a explicar con tus palabras el concepto e importancia del reportaje. Va a identificar las características del mundo latinoamericano y la literatura contemporánea. Y va a especificar los géneros que se dieron tanto en el boom como en la literatura contemporánea. En el indicador de hacer, va a su texto guía, prepárate para saber, a la página 125, y va a resolver los puntos 1, 2 y 3 de selección múltiple con única respuesta y la va a justificar. El plan lector es el plan lector virtual. Va a escoger un personaje con que usted más se identifica y va a redactar un reportaje biográfico. Va a destacar los aspectos más importantes de ese personaje, de la obra o del autor Aragón Iriarte. Y en el proyecto de aula va a realizar un reportaje sobre la importancia de los manglares en la ciudad de Cartagena y va a organizar un instructivo para la conservación de los ecosistemas de los manglares en la ciudad de Cartagena. En el indicador del saber va a leer la repetición que aparece, que dice: si juzgas a la gente, no tienes tiempo para amarla. Madre Teresa de Calcuta. Con esa expresión, usted en 3 renglones va a decir cuál es el mensaje que se quiere resaltar allí. Y tenga en cuenta la rúbrica de actuación, los aspectos a evaluar y los diferentes desempeños: desempeño bajo, desempeño básico, desempeño alto y desempeño superior. ¿Qué aspectos se evalúan? La presentación del trabajo, la interacción del docente y el estudiante con el docente, es una interacción que va y viene, el desarrollo del indicador del saber, el desarrollo del indicador del hacer y el desarrollo del indicador del ser. Para la presentación de la guía, tenga en cuenta, jóvenes, la portada, la introducción, los objetivos, el desarrollo de la actividad, las conclusiones y la biografía. Y los archivos de las actividades realizadas los sube a la plataforma SM en un formato de PDF. Muchísimas gracias por su atención.
Que mi Dios me lo siga bendiciendo.